Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de MásVentesB2B.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto por lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Oye. Entonces, bienvenidos de nuevo al Vende Diferente Podcast. Tengo el placer de estar aquí con Elia Guardiola. Yo conocí a Elia en Ciudad de México en 2018. Exacto, durante una conferencia ahí con EXMA. Exacto. Él es conferencista internacional y también es CEO de Serendipia. Eso es una empresa que está ayudando a sus clientes a implementar la parte H2H, humana a humana, que human to human, que a mí me encanta porque obviamente ustedes saben que yo soy business to business, pero también tenemos que empezar a implementar esta parte de human to human dentro de nuestra marca, dentro de nuestro negocio, para tener un impacto más emocional. Y obviamente podemos hacer esto a través de stories. También ella es docente en varias universidades en Europa y conferencista internacional. En 2018 fue nombrada una de las 15 personas más influyentes en marketing digital en habla hispana. En 2019, publicó su primer libro de desarrollo y crecimiento personal. Se llama Hogar es donde sea, con quienes. Y finalmente, una frase, siempre yo comparto frases de mis invitados. La frase escogida de Elia es: estamos hechos de historias y momentos, hechos de serendipia. Entonces, pues, bienvenida, Elia Guardiola, al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Chris. Jolines, con esta presentación, no sé yo, si ya podemos finalizar el podcast y la grabación. Tenemos una hora, tranquilo, está bien. Bueno, a mí me das una hora para hablar y te voy a pedir 3 o 4 horas, que como cuando yo empiezo a hablar no paro. Pero bueno, lo más importante es que lo que hablemos tú y yo, Chris, hoy, sobre todo puede ayudar a lo que tú decías, ¿no? A vender diferente. Yo creo que es súper importante entender que no es tanto lo que vendes, sino cómo lo vendes. Exacto. Y aquí yo creo que es donde marcamos un poco la diferencia, ¿no? Porque todo el mundo vende, absolutamente todo el mundo, de una forma u otra. Y más en estos momentos de crisis que estamos viviendo ahora. De hecho, ha sido uno de los temas más tocados y más debatidos en estos últimos días de ¿hay que vender o no hay que vender ahora en tiempos de crisis? Y era como, había los detractores de no, ahora no hay que vender, y están los defensores de sí, hay que seguir vendiendo. Y yo soy de las que defiende seguir vendiendo, pero de una forma coherente y profesional. Es decir, no aprovechar las circunstancias adversas o no aprovechar los momentos de debilidad de la gente para vender, sino intentar seguir vendiendo en base a las necesidades de esas personas. Es decir, tienen un problema, hay que buscar una solución. ¿Me explico? Exactamente. Y siempre yo digo que nunca estamos vendiendo, estamos ayudando. ¿Okay? Estamos enseñando a nuestros clientes maneras diferentes en que pueden operar sus negocios, enfrentar esa crisis que está pasando en este momento. Y es exactamente eso, identificar una necesidad y luego ofrecer una solución. Pero estoy 100% de acuerdo y también he escuchado lo mismo, es que no podemos vender en este momento. Eso estamos ayudando y también tenemos que pagar a nuestros empleados. Entonces, no solamente vender para vender, es vender para sobrevivir y ayudar a nuestra propia comunidad y las personas que dependen de nosotros también. Es que yo además, Chris, creo que la gente no entiende de que las facturas hay que seguir pagándolas, a nuestros trabajadores o equipo humano hay que seguir pagándole,
y además que tenemos que seguir comiendo. Ya no es tanto, es decir, al final todos tenemos que cobrar por lo que hacemos. También es verdad que es importante seguir ayudando de una forma altruista. Es decir, habitualmente ya creamos muchos contenidos gratuitos y ahora más que nunca. Y me parece totalmente loable, porque tanto tú como yo lo estamos haciendo, creamos contenidos gratuitos, pero también hay que seguir creando contenidos y ayudando a empresas y a emprendedores de una forma que es totalmente lícito, de una forma retribuida. Porque es que al final no somos las hermanitas de la caridad, ¿me explico? Pero sí que es verdad, ni Madre Teresa de Calcuta, pero sí que es verdad que es importante entender que cobramos por nuestros servicios, pero además estamos dando el doble, el triple y el cuádruple de contenidos válidos, de contenidos útiles, de contenidos con valor y de contenidos que van a poder utilizar para mejorar sus marcas, como por ejemplo este podcast, este directo que nos están viendo en diferentes plataformas. Exactamente. Y precisamente eso es porque estamos aquí, para brindar más contenido, ¿ok? De valor, totalmente gratis. Entonces, chicos, les cuento que Elia me envió 4 temas, ¿ok? Bueno, Preguntas. porque tú me los pediste. Si no Sí, no, yo sé, yo sabía sabía que Elia iba a hablar de muchas cosas y a mí me gusta tener una estructura, ¿ok? Entonces, aquí voy a compartir con ustedes los 4 temas y luego vamos a comenzar. Entonces, primero es, ¿qué es el storytelling y por qué es tan importante para tu negocio? Luego, pasos para crear un buen storytelling. Luego, ¿todas las marcas pueden hacer storytelling o solo algunas? Esa es una pregunta. Y finalmente, y es lo más interesante para mí cuando yo vi todos esos temas, ¿qué viene después de storytelling? ¿Ok? Me imagino una venta, tal vez, ¿ok? Pero ¿qué viene después de storytelling? Entonces, Elia, vamos a comenzar con el primero, es ¿qué es el storytelling y por qué es tan importante para tu negocio? Súper. Bueno, yo me basé en estas 4 preguntas porque creo que son de las preguntas más importantes a fecha de hoy para entender bien el storytelling y para sacar un poco de dudas a los oyentes, a los lectores y a los que nos estén viendo, ¿no? A los usuarios que nos están compartiendo este momento con nosotros. A ver, storytelling, ya lo he dicho por activa y por pasiva 1000 veces, de hecho, lo estábamos hablando antes de conectarnos, Chris, que yo creo que estamos haciendo lives y webinars, estamos haciendo lives webinars, estamos haciendo masterclass, estamos dando conferencias por encima de nuestras posibilidades ahora mismo. Y a veces tengo la sensación de que voy repitiendo lo mismo, pero tienes una audiencia diferente. Claro, es lo que te iba a decir, menos mal que la audiencia es diferente, ¿no? Pero bueno, los que nos estén viendo y ya me hayan visto en alguna ocasión, así lo repito y se les queda más grabado y mejor grabado. El storytelling dicen que es el arte de contar historias, ¿vale? Es decir, esto nació hace tropocientos mil años, en la época de las cavernas con las pinturas rupestres. Pero ¿qué pasa? Que hemos evolucionado, yo siempre digo que unos más que otros han evolucionado en todos los sentidos. Pero, ¿qué pasa? Que estamos hablando de marketing, estamos hablando de ventas, estamos hablando de publicidad y a partir del momento que nosotros lo utilizamos como una herramienta de comunicación, está claro que se convierte en el arte de comunicar a través de las historias, ya sea la filosofía de la marca, ya sea los valores, ya sea un producto, una campaña, una estrategia, lo que sea. Pero se convierte en una herramienta actualmente súper potente. Tú decías antes, hostia, es que se ha puesto muy de moda, ¿no? Se ha puesto muy de moda el storytelling. Y es verdad, se ha puesto muy de moda desde hace 2 o 3 años de forma más potente, pero yo llevo haciendo storytelling de forma profesional, no sé, 15 o 17 años, es que no me acuerdo, desde que empecé con el tema del marketing turístico, ¿no? Que yo soy directora de hoteles. Y ahí empecé con toda la parte de marketing experiencial, de marketing emocional y cómo las historias estaban generando esas experiencias únicas. Y con esas experiencias se generaban historias y era como, wow, a mí me explotó la cabeza, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes para mí es entender que por eso es tan importante y a colación de lo que estábamos preguntando, ¿por qué es tan importante para tu negocio el storytelling? Pues porque con el storytelling estás transmitiendo los valores de tu marca, estás transmitiendo la filosofía de tu marca. De hecho, el storytelling, Chris, se utiliza para absolutamente todo, hasta para hacer un currículum vitae. Se utiliza también para el liderazgo, los líderes o incluso para la política.
Los políticos generan storytelling para sus discursos y sus meetings, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Estamos generando una comunicación persuasiva a través de las historias. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué es tan importante? Pues por esta razón, porque al final el ser humano es más emocional que racional. Al ser más emocional que racional, apelamos a las emociones en todos esos contenidos y lo que hace el cerebro humano es sentirse identificado con esas historias. Imagínate, Chris, que yo te estoy contando mi vida, ¿vale? De cuando yo emprendí y demás, que esto ya lo he contado 1000 veces públicamente. Y está en mi bio, sobre mí en la web. Y mi evolución en cuando emprendí, ¿no? Yo siempre digo que emprender es una mierda así de grande hasta que recoges lo que llevas mucho tiempo sembrando y que no se te pase por la cabeza de dejar de sembrar. Hay mucha gente que cuando yo digo esto se sienten identificados. Yo estoy contando mi vida, estoy contando mi historia, mi experiencia, estoy contando aquello que me ocurrió cuando yo emprendí. Y hay muchos emprendedores, muchísimos, la mayoría, vamos, que me escuchan o me leen o me ven, que se sienten identificados con esa historia. Pues si en ese momento yo hago clic, o sea, yo con esa historia les estoy haciendo el clic, motivándoles, persuadiéndoles para que pasen a la acción, eso que ya he ganado. ¿Me explico? Entonces, ¿para qué tenemos que hacer o por qué tenemos que utilizar el storytelling dentro de nuestra estrategia de contenidos? Pues por todo esto que acabo de decir, porque es una herramienta súper potente de comunicación, donde al final persuades, motivas e inspiras y atraes a ese público objetivo para que se conviertan obviamente en clientes tuyos o no solo en clientes, en prescriptores de la marca, en productores, en gente que te va a recomendar. Buenísimo. Y también, pues, porque este es un podcast de ventas, me gustaría profundizar un poquito más en cómo utilizar las stories en las ventas. Okay, yo he leído varios libros. Hay un libro que a mí me encanta de un australiano, se llama Mike Adams, y el libro se llama Los 7 stories de todos sus vendedores deben contar. Y él está hablando de varias stories que podemos usar como vendedores para conectar con nuestros clientes y nuestros prospectos. Él habla de nuestra propia historia. Entonces, tenemos nuestra historia personal, ¿ok? Hay las stories de nuestra empresa, ¿ok? Tal vez si nuestra empresa lleva 50, 60 años en el mercado, obviamente tiene una historia detrás de eso. Hay los stories de los fundadores que podemos contar. Entonces, si estamos trabajando para una empresa grande, no sé, Ford, GM, ¿cuáles son las historias de los fundadores? Tal vez ellos tienen historias interesantes y va a proyectar los valores de la marca también. Hay historias de casos de éxito, que son los más utilizados en las ventas. Hay stories de los valores de nosotros. Tal vez un momento cuando algo fue terrible y pues logramos arreglar todo para el cliente en 2 días, algo así, porque eso muestra los valores de nosotros también. Entonces, ¿cómo podemos, desde tu perspectiva, usar esas stories para conectar con un cliente o prospecto? Me encanta esta pregunta. Yo creo que hay varios puntos a tener en cuenta y es que evidentemente a mí muchas veces me vienen y me dicen, no, es que Elia, yo no tengo nada que contar. Y dices, ¿cómo que no? O sea, todo el mundo tiene cosas que contar, si no es que no has vivido. Y eso es un craso error. Todos tenemos. Otra cosa es que me digas, vale, muy bien, yo tengo muchas cosas que contar, pero no sé cómo hacerlo. Entonces voy yo y te ayudo, ¿vale? Pero una de las cosas que yo siempre digo, Chris, es que no vendemos productos o servicios. O sea, yo una de las cosas que digo en las conferencias siempre pregunto, vale, ¿cuántos de vosotros vendéis productos? Y mucha gente me levanta la mano, ¿no? Yo. ¿Cuántos de vosotros vendéis servicios? Y otros, yo. Y les digo, mentira. Es mentira. No vendéis ni productos ni servicios. Estáis vendiendo soluciones a problemas ajenos. Estáis vendiendo soluciones al dolor de vuestro cliente. Y esto es lo que tenemos que encontrar, el dolor de nuestro cliente para saber qué historia hay que contarle para que detecte o determine que nosotros somos la persona que nos tienen que contratar para solucionar ese dolor o ese problema porque le estamos dando esa solución, ¿no? Por ejemplo, yo creo que lo que hemos prostituido un montón es el viaje del héroe de Joseph Campbell,
que es muy típico, ¿no? Las diferentes etapas del héroe y cómo pasa de un mundo ordinario a un mundo extraordinario y vuelve otra vez al mundo ordinario y demás, ¿no? Como una película, Tal ¿cierto? cual, Sí, tal cual, sí. pero yo creo que lo hemos prostituido y ya estamos utilizándolo en exceso y al final cada historia tiene una particularidad que es única e inclonable. Entonces, yo, por ejemplo, en enero de 2019 creé una metodología propia para crear storytelling. Tú sabes que en una historia hay un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? Esto es lo típico, las tres partes de una historia. En el inicio tú cuentas un poco los orígenes y tal, en el nudo todo lo que está ocurriendo y en el desenlace es, bueno, pues el momento actual, qué ha pasado, ¿no? Y cómo termina todo. Y yo dije, ¿qué carajos? ¿Por qué tengo que hacerlo de esta manera? Voy a ponerme yo de conejillo de indias, voy a ponerme yo como cobaya y voy a hacer que en lugar de el inicio, sea el inicio, yo hice el inicio era más o menos el estado actual, ¿no? Era un poco lo que yo había hecho a corto plazo. Luego, el nudo era lo que estaba haciendo en ese momento. Y el desenlace lo convertí en los retos. ¿Por qué? Porque las listas de propósitos que hacemos los 31 de diciembre de cada año no sirven para un carajo, pero no sirven para una mierda. Pero así de claro, nadie cumple las listas de propósitos. Mañana empiezo al gimnasio, mañana voy a llamar a mi amigo, mañana voy a dejar de fumar. Mentira. Al contrario, no lo hacemos nunca. ¿Qué pasa con los retos? Que los retos de a corto o medio plazo, es decir, a 6 meses a un año, los retos tienen fecha de caducidad. Entonces, se convirtió, cuando hice mi sobre mí, esa metodología propia, basada en el DAFO emocional personal, enfocado a la inteligencia emocional y a la inteligencia discursiva, se terminó convirtiendo en la página más vista de mi web. Entonces dije, wow, eso ha sido una repercusión brutal, o sea, éxito, yo digo de éxito entre comillas. Y dije, vale, muy bien, voy a empezar a aplicarlo con mis clientes. Entonces, funcionó súper bien para mis clientes. Y esta metodología la estoy ya implementando y enseñando porque realmente tiene, bueno, funciona en una funcionalidad y un practicismo brutal. ¿Cómo podemos crearla? Pasos para crear un buen storytelling. Para mí hay 6 preguntas clave, pero estas preguntas son muy genéricas porque realmente las puedes utilizar para cualquier estrategia cuando estás marcando tus objetivos, ¿vale? Y son ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y dónde? Las repito. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y dónde? Estas serían las más básicas de todas, que esto puede ser muy genérico, ¿vale? Muy global. Es decir, ¿por qué tengo que crearlo? Es decir, yo no me puedo levantar por la mañana y decir, mira, hoy me he levantado súper motivada, voy a crear mi storytelling. No way, es que no funciona así. Tienes que tener todas esas preguntas respondidas. ¿Para quién? No es lo mismo hacer un storytelling para nuestra generación, Chris, que para la generación de nuestros padres o una generación o 2 generaciones anteriores a las nuestras, ¿no? O posteriores en este caso. No es lo mismo crear un storytelling para, yo qué sé, un país u otro, porque la parte demográfica, la parte sociocultural es diferente y aquí hay que tener en cuenta. Igual que la comunicación, no vamos a hacerlo igual, ¿no? Dónde, las herramientas, cómo, las herramientas, el dónde, en qué plataforma o en qué formato. Porque tú un storytelling lo puedes crear a través de un podcast, lo puedes crear a través de un vídeo, lo puedes crear a través de un artículo, de una imagen con un eslogan o un call to action súper potente. Es que puede ser en muchos formatos, ¿no? Y por eso te decía, incluso con tu currículum vitae, o sea, también puedes crear storytelling, ¿no? Pero para mí hay dos puntos clave, 2 preguntas súper importantes que después de respondernos estas, que es como, vale, muy bien, vamos a hacer el croquis, ¿no? El cuaderno de bitácora o el mapa de ese storytelling. Y cuando ya hemos respondido estas 6 preguntas, las repito para la gente: ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y dónde? Y entonces, ese es el primer paso, es identificar esos 6 atributos básicamente de la historia y luego podemos comenzar con la estructura de la historia. Tal cual. Okay. Y también tener en cuenta, Chris, esos 3 pasos que yo te decía, ¿no? El inicio, el nudo y el desenlace.
hacerlo de una forma diferente, más personalizada. Y hay dos preguntas que para mí son aún más importantes. Una vez nos hemos respondido estas preguntas, una es, ¿qué dosis de emocionalidad vamos a poner a nuestro storytelling? Porque en mi caso, por ejemplo, yo soy súper emocional, tú me conoces, y si yo, por ejemplo, me paso de emocional, a lo mejor la gente me va a decir, Elia, tampoco es necesaria tantas emociones, ¿no? Quizás queda muy ñoño. Y si no pongo emociones, la gente va a decir, uy, me genera muy poca confianza porque Elia es emocional, con lo cual hay algo que aquí falla. ¿Me explico? Igual que tenemos que transmitir lo que realmente somos. Hay que buscar el equilibrio en esas emociones. Y la otra pregunta súper importante, Chris, es ¿qué dosis de vida personal quieres poner tú en tu storytelling? Es decir, tampoco es necesario contar toda tu vida personal, porque la gente te va a decir, esto no es un programa, no es un Sálvame Deluxe, no es un programa de la prensa rosa, con lo cual no quieren saber todas nuestras mierdas, ¿me explico? Pero sí alguna. Y si no ponemos vida personal, generamos desconfianza, es como que generamos rechazo, porque entonces un storytelling tiene que apelar a las emociones, tiene que apelar a algo que nos haga sentir identificados. Si yo no cuento nada sobre mi historia personal, ¿cómo se van a sentir identificados? ¿Me explico? ¿Cómo voy a conocer el problema o el dolor de esos clientes? Ok, entonces una pregunta ahí, porque y también me gustaría saber de todos viendo esta transmisión en vivo en este momento, si ustedes tienen stories, si están usando stories en el momento de hablar con un cliente, si tienen su story personal, ¿qué tal es? Si piensan que es aburrido, si tienen como partes muy personales metidos dentro de sus stories, porque yo sé que las personas piensan, no, en una conversación con un cliente, no es adecuado hablar de algo de mi vida personal, ¿ok? Entonces, y al fin van a contar una historia un poquito aburrido, tal vez. Y desde mi perspectiva, si alguien va a revelar un poquito de su vida personal o sus gustos a través de una historia, eso es lo que voy a recordar, ¿ok? Porque también es impredecible. Eso es algo también que yo digo a mis clientes todo el tiempo. En el mundo de las ventas, no vale la pena estar enfrente de un cliente hablando de las características, los beneficios de tu producto todo el tiempo, ¿ok? Porque eso es muy predecible, es muy vendedor. Y la gente, aquí Chris de nuevo está vendiendo. Pero si yo dejo de hablar de las características y beneficios de mi producto y yo puedo contar una historia, ¿ok? Mi propia historia. Obviamente tenemos historias interesantes. Yo, un australiano, vivo en Colombia. Tú has viajado por toda América Latina dictando conferencias, pero tal vez algunas de las personas viendo esta transmisión están pensando, pues mi historia no es tan chévere. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esas personas a identificar algo personal para incluir en su historia? Cris, yo creo que todos tenemos historias interesantes y si no, hacerlas interesantes. Es lo que te decía al principio. Ya no es tanto lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Esa Okay. forma de comunicar hará que tu historia, que a priori quizá no es muy interesante, depende de la forma con la que lo cuentes o cómo lo cuentes, será más interesante. Porque tú puedes tener cambios, o sea, giros de historia. Puedes contar una parte de tu vida personal y cómo influyó a que tomaras decisiones tanto de viajar, yo qué sé, de viajar a otro país o de encontrar la inspiración para crear tu emprendimiento o encontraste un cliente o conociste a alguien que te cambió la vida. Todas estas pequeñas cositas que hacen real la vida y que la hacen más intensa, más vehemente, más pasional, es lo que la gente necesita también, porque al final todos estamos hechos de, lo que te decía, la frase del principio mía, ¿no? De estamos hechos de historias, de momentos y de experiencias, hechos de serendipia. Para los que no sepan qué es la serendipia, es ese encuentro fortuito mientras estás buscando otra cosa completamente diferente. Yo, bueno, aparte de que es mi marca personal, uno de mis 50 millones de tatuajes y demás, yo creo que todos somos serendipia, Chris, todos, absolutamente todos. Todos somos la serendipia de alguien. Tú y yo nos conocimos en un evento. ¿Quién lo iba a decir? Que hoy estaríamos aquí dando un live y un podcast para miles de personas gracias a habernos conocido en una conferencia en México en noviembre del 2018 y gracias a Exma, ¿no? Y era como, wow, la vida da muchas vueltas. Yo creo que la hacemos interesante según la forma también que la vivamos
y la forma en la que lo contemos. Muy bien, muy bien. Entonces, la forma en que vamos a contar una historia, para mí, fundamental, porque tenemos que mostrar emoción, tenemos que mostrar que de verdad es real, que está conectado con nuestra pasión. Y para mí, pues, siempre yo cuento mi historia en la primera reunión con un cliente, porque generalmente la primera pregunta es, Chris, ¿por qué un australiano está aquí en Colombia? y yo tengo obviamente varias opciones. Yo puedo decir, no, es que pues me gusta Colombia y yo vivo aquí. Pues que eso no es una historia, eso no es nada. Entonces yo cuento toda mi historia. Puede durar como 5 a 10 minutos. Depende de las preguntas del cliente, pero al fin, después de contar la historia, mi cliente entiende mi propósito y por qué estoy aquí. ¿Ok? Y para mí es importante esto y entonces recomiendo a todo el mundo en este momento que... Estornudé, perdona, Chris. Bless you, como decimos en inglés. Tranquilo. No te quería interrumpir, esto no estaba previsto. Eso es parte de la historia, chicos. Entonces, ustedes van a recordar el momento cuando él desnudó. Sí. Y eso también es lo que me encanta de las historias, es que hay momentos que la gente van a recordar, ¿ok? Puede ser una transmisión en vivo, algo diferente, y eso es lo que van a recordar. Y eso es lo que va a despertar al cliente. Y no es predecible, ¿ok? No es predecible. Mira, Chris, y llama la atención. En el live de Instagram se están riendo todos de mi estornudo, ¿eh? Míralos. Ay, de verdad que no quería cortar a Chris, ¿eh? Esto ha sido improvisado, como todo lo que me pasa a mí es improvisado. El otro día estaba haciendo un live y yo ayer hice en mi grupo de Story Content en Facebook, dije, voy a grabar un vídeo diciendo que estoy hasta las narices de maquillarme cada día 1000 veces para hacer lives. Y te juro por mi madre que lo hice. Ayer por la noche grabé y dije, y que sepáis que voy de cintura para arriba, voy súper mona, vestida, maquillada, pero que sepáis que el pantalón de abajo es el del pijama. Es lo mismo para todo el mundo trabajando desde casa en este momento. Bueno, pues que sepas que también voy con el pantalón del pijama ahora mismo. Pero bueno, los que no veis que estáis escuchando el podcast, voy con un jersey de lanita súper mono, ¿eh? Súper profesional. Siempre. ¿Qué estaba diciendo? Oh, sí, ok, listo. Después de eso, las stories, ok. Entonces, yo invito a todo el mundo aquí a pensar en sus stories, ok. Entonces, a mínimo deben pensar en su story personal. Entonces, la próxima vez cuando están enfrente a un prospecto, que puedes contar una story de verdad que es interesante. Si alguien dice, no, y ¿cuánto tiempo llevas trabajando para esta empresa vendiendo carros o casas o productos de salud? Oh, no, pues 5 años. ¿Y por qué no? Es porque pues encontré ese trabajo. No, la gente no puede conectar con eso. Tienes que identificar el momento en tu vida cuando este cambio pasó, identificar algunos momentos y contar esas historias, que eso sea parte de tu historia. También pueden pensar de la historia de tu empresa. De hecho, muchas veces me encuentro con gente que me dice, ya, pero yo, por ejemplo, tengo un producto, ¿vale? Para que ellos lo tengan en cuenta. Claro, hay mucha gente que vende, bueno, hemos dicho que no vendemos productos ni servicios, sino que vendemos soluciones a problemas ajenos, ¿ok? Ahora bien, es importante entender una cosa, y es que, claro, tenemos que vender esas experiencias o esas soluciones a través de las experiencias y habitualmente es o con productos o con servicios, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que muchas veces dicen, ya, pero imagínate que nosotros vendemos mesas o somos una empresa constructora y vendemos casas. ¿Cómo hago yo el storytelling de esto? Pues esto es sencillo. Sencillo relativamente. Digo sencillo, pero hacer un storytelling no es fácil. A mí cuando me dicen, bueno, es que es contar una historia y ya está, ya, güey, pero no va solo de esto. Hay que hacerlo bien porque hay que tener una estrategia detrás, una estrategia de marketing de contenidos y demás. Ok, imagínate que vendemos una mesa. Claro, y la gente se queda cortada y se queda como sin ideas, ¿vale? Como el síntoma del papel en blanco, ¿vale? Cuando vas a escribir algo. Una mesa, pensemos en la mesa. Imagínate que es una mesa de madera,
¿vale? Es un ejemplo tonto. Y dices, claro, pero yo tengo que contar la historia de mi marca, no de la mesa. ¿Y por qué no? Una mesa de madera, está hecha con madera, muy bien. ¿La madera de dónde viene? De un árbol. ¿Un árbol dónde está? En un bosque. Coño, pues ahí ya tienes el inicio de una historia que te puedes ir inventando, ¿vale? Y todo este proceso y evolución hasta que has logrado tener ese producto, ¿vale? Que es la mesa. Ahora bien, si tú quieres vender, es decir, mira, Mark Gouvet, el autor del libro Emotional Branding, determina dentro de ese libro los 10 mandamientos de Mark Gouvet. Y uno de ellos dice, los productos cubren necesidades, las experiencias satisfacen deseos. Es decir, al final todas las marcas cubren necesidades, pero no todas satisfacen deseos. Si queremos marcar la diferencia ante la competencia, es imprescindible que satisfagamos deseos. ¿Y cómo se hace esto? La mayoría de marcas que dirían, muy bien, hemos hecho la historia desde el árbol que está en el bosque hasta crear este producto que es la mesa. Muy bien, esa mesa está cubriendo necesidades, pero nosotros lo que queremos hacer es satisfacer deseos. ¿Y cómo lo haremos esto? Pues en lugar de quedarnos con la mesa, lo que haremos será decir, ya, pero es que en esta mesa tú puedes crear historias, porque donde mejores historias se crean es precisamente en una mesa alrededor de la gente que quieres, de tus amigos, de tu familia, de tu pareja, de tus hijos, de quien sea. ¿Me explico? Entonces tú ya sigues con esa historia. Al final, una mesa, ¿dónde está? En una casa, que es un hogar, con lo cual vives muchas historias en él, en una cafetería, en un hotel, donde vives muchas historias en esa cafetería. ¿Me explico? Es decir, al final somos la suma de los momentos que vivimos y la suma de los momentos que no vivimos también. Entonces, al final es tener creatividad, que eso es súper importante, tener mucha creatividad a la hora de crear esa historia de un producto que hemos dicho, hostia, era un árbol, y lo hemos convertido en una historia. Ese árbol, ese producto ese árbol que se ha convertido en un producto que es la mesa, al final lo hemos convertido en una experiencia memorable para nuestros clientes, y por eso van a comprarnos, por la experiencia que van a vivir una vez hayan comprado la mesa. No por la mesa, mesas hay 50 millones. Sí, exacto. Y yo he escuchado stories cuando la gente están usando stories para agregar valor a sus productos. ¿Ok? Por ejemplo, pues este esfero, pues es un esfero. Pues si yo cuento una story sobre una persona famosa que está usando ese esfero, ¿ok? No sé, en Colombia este era el esfero de James Rodríguez. James Rodríguez tenía este esfero por 2 años, incluso él firmó 2 contratos, uno con Real Madrid, otro con Bayern Múnich, con este esfero. ¿Y no lo tienes enmarcado? Pero obviamente eso es mentira, eso es una esfera. Claro, pero eso es lo que estoy diciendo, es que vale, no tenemos que contar, decir mentiras, obviamente, pero podemos encontrar stories detrás de los productos que tenemos. Totalmente. Mira, Chris, y voy a poner otro ejemplo. Esto es un bolígrafo, vale, para el podcast no lo están viendo, pero imaginaros un bolígrafo o un rotulador, que a mí me gusta muchísimo el handwriting y hand lettering, ¿no? Y es de las pocas cosas, con mi hiperactividad, es de las pocas cosas que me relajan. Imagínate que yo quiero venderte esto. Yo no te voy a vender esto como un bolígrafo o un rotulador. Yo te lo voy a vender diciendo todas las historias que puedes escribir gracias a este rotulador. ¿Me explico? Por eso te digo que ya no es tanto lo que vendes, sino cómo lo vendes. Exacto. Y tenemos una pregunta aquí de Carlos Guzmán, aquí en YouTube. Entonces, pregunta, ¿es recomendable generar un problema al cliente para que indirectamente vendamos una solución? Obviamente contando una historia que lleva como objetivo lo que les mencioné. Ah, puñetero. Puñetero significa pillo, significa ay, curioso y tal. A ver, esto es... ¿Cómo se llama el chico? Carlos Guzmán. Vale. Carlos. Hola, Carlos. Carlos Guzmán es otro incondicional. Carlos, esto sí... Mira, la pregunta es muy sencilla. La pregunta te la hago yo o te la respondo con una pregunta. ¿Crear una necesidad inexistente al cliente es marketing o anti-marketing? Claro, para mí, una necesidad inexistente es anti-marketing. Ahora bien, claro, mucha gente dice, ya, pero Steve Jobs creó los iPhones y no eran necesarios. Ya, pero nos facilitó la vida. Porque si no fuera por los smartphones, los portátiles,
todos los que trabajamos desde casa o viajamos mucho, nuestro trabajo no sería tan rentable, nuestro trabajo además no sería nada productivo. Con lo cual, al final, generar un producto que al final cubra una necesidad, sin duda, porque al final tú lo que tienes que hacer es estudio de mercado de las necesidades de tus clientes o posibles clientes. Cuando tú tienes detectado un problema, ahí tienes que crear la solución. ¿Me explico? No tienes que crear un problema teniendo una solución. Tienes que buscar dónde está el problema para dar la solución. Exacto, y obviamente las necesidades de las personas están cambiando en este momento y por eso tenemos que hacer algunos ajustes a nuestra solución para ayudar a nuestros clientes en este momento y tal vez no tiene nada que ver con nuestro producto. Claro. Solamente queremos ayudar a nuestros clientes y esto puede ser a través de otras soluciones, otros materiales que podemos compartir con ellos. Exactamente. Sí, y... Tenemos dos preguntas en el live de Instagram. Una es, ¿cómo se llama el libro? Emotional Branding, Branding Emocional, de Mark Gove. Lo vas a encontrar en Amazon, pero solo en inglés, porque en español hace como 5 o 6 años lo busqué y costaba 2.700 euros, que dije, se les ha parado el cerebro a quien lo haya querido vender, y en español no está, vamos. Y la otra era, espera, que me he liado ahí. Un segundo. Vale. Si vendes cursos de pastelería, ¿cómo podría hacer Elia para que llegue a las personas? Joder, tienes un producto súper emocional. Es decir, las pastelerías, yo te compro, incluso en storytelling, yo te compro la pastelería. Los cursos, los cursos lo que estás dando es una solución a un problema y es el conocimiento o querer saber más de algo. Hay mucha gente, y ahora más, que están confinados en casa, que están detectando que tienen habilidades para la cocina, cosa que antes no lo sabían, o están detectando que les gusta la cocina y no lo sabían porque antes no tenían tiempo. Pues contar un poco esa historia, ¿no? Buscar ese punto de dolor de tu cliente potencial, de tu público objetivo y darle esa solución. Y la solución son tus cursos, ¿vale? Aquí me es una crack, no, aquí todos somos cracks. Todos. Tenemos otra pregunta de Juan Salgado. ¿Cómo sería el storytelling de un servicio de periodoncia, enfermedad de encías? Vale. Dado que es algo intangible que la persona no se ve. Los pacientes solo valoran los tratamientos estéticos. Bueno, sí y no. Y Juan, ¿se llamaba Juan, Cris? Juan, sí. Vale, Juan. Juan, un placer y gracias por hacerme la pregunta. De hecho, yo tengo clientes que son dentistas y hemos creado el storytelling de la marca. Al final vosotros tocáis algo que es salud y la salud va por encima de todo. Entonces, es fácil crear una historia odontológica, no de periodoncia, ¿vale? Porque esto ya es muy, muy, muy concreto. Pero si quieres el servicio de periodoncia, entonces ya sí que tendríamos que tocar ese punto de dolor. El problema es que los dentistas a priori generan rechazo, ¿vale? Porque es como, wow, vamos al dentista. Yo precisamente me hice una operación muy complicada en septiembre y luego en enero y llevo muchos años en el dentista y es curiosa la vida que tengo clientes que son dentistas ahora y les genero el contenido en redes, en blogs y demás, ¿no? Es un contenido emocional. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que generar, Juan, es despertar la confianza. Una de las cosas que para ellos es el punto de dolor, nunca mejor dicho, crea rechazo porque es dolor físico. Que aunque al final sea dolor psicológico, porque tú en el dentista realmente no sientes nada, te anestesian, lo más doloroso en realidad es el pinchazo de la anestesia, punto y aparte. Y luego ya no sientes nada, es más la aprensión, ¿no? Es Dios, la boca es como algo muy, muy delicado. Yo creo, Juan, que aquí tendrías que generar una historia que generara confianza, que despertara el sosiego y la tranquilidad. Y a partir de ahí explicar o crear un personaje, por ejemplo, que es lo que hemos hecho con algunos clientes dentistas, crear un personaje y llamarlo, yo qué sé, llamarlo como quieras. Nada que tenga que ver con los dientes. Y no me crees un personaje que sea una muela. Por Dios, ya basta de crear personajes que son muelas o una muela con 2 ojitos y una carita, que está muy visto. Sed creativos. Cread un niño, un dibujo que sea un niño
y ponedle nombre y apellidos, si es necesario. Y cread toda la historia alrededor de ese niño para generar confianza también. Obvio que la periodoncia normalmente es en gente más mayor, con lo cual cread un personaje, pues, no sé, un millennial, si queréis. No sé. Súper. También eso es algo que siempre yo digo a mis clientes cuando están haciendo stories para sus casos de éxito. Entonces, a mí no me gusta el término caso de éxito. Yo digo, no, es historia de éxito. Todos son stories. Y cuando la gente me cuenta sus casos, es, sí, tenemos un cliente y después de trabajar con ellos disminuyen sus costos operacionales a un 40% y ahora están yendo muy bien, ¿ok? Es chévere, pero yo no puedo conectar con esta historia. Entonces yo, no, mira, ¿quién era el gerente general? Okay, fulanito, ok. ¿Y cuál era el problema de fulanito antes de empezar a trabajar con él? No, es que él estaba gastando mucho, siempre estaba luchando contra la competencia por precio. Ok, mira, tienes que contar todo esto. Ok, cuenta incluso las emociones de fulanito, que fue muy duro para su familia, tal vez también. Luego conociste a él y ustedes empezaron a trabajar juntos y ahora él está yendo muy bien, está logrando muy buenos resultados. Siempre tenemos que profundizar un poquito más en nuestras historias de éxito en los negocios, chicos, y hablar de no solamente la empresa, pero las personas y usar sus nombres, ¿ok? Dentro de una historia de éxito. Para mí eso es muy importante. Estoy súper de acuerdo contigo. De hecho, yo creo que una de las formas para el human to human o para esa humanización de las marcas ya no es tanto el humanizar los contenidos con emociones, sino que es humanizar a partir del equipo humano que crea esa marca. Es decir, una marca no puede estar humanizada únicamente con los contenidos, tiene que estar humanizada desde la parte más interna, que son las personas que crean esa marca. Si tus trabajadores o tu equipo humano no siente la marca como algo propio, no siente los mismos valores, no se involucra como tú y demás, esto nunca vas a poder humanizar una marca. Es más, antes, bueno, hemos dicho varias veces la palabra éxito y a mí es que me rechina mucho la palabra éxito, Chris. Yo siempre defino éxito con una pregunta y es ¿cuántas vidas hemos cambiado para bien con nuestra forma de ser y de hacer? Esto para mí es éxito. Esto es totalmente el éxito. Las vidas que hemos cambiado para bien con lo que hacemos, con lo que decimos y cómo somos. Chris, hay una pregunta que me parece muy interesante en Instagram. La leo. Hola Elias, saludos desde Panamá, te admiro mucho, muchas gracias. Mi negocio es de animación de fiestas infantiles, me gustaría ideas para este tiempo que estamos totalmente parados. Vale, no estéis parados. De hecho, es más, una de las cosas que yo sugiero en estos momentos de crisis, en estos momentos jodidos de confinamiento, es precisamente seguir generando contenido. Mirad, yo tengo algunos clientes que son hoteles. Una de las cosas que yo les estoy recomendando y que estamos haciendo es crear vídeos con, por ejemplo, las dueñas de los hoteles o los dueños de los hoteles y los hijos. Obviamente los hijos que no se les vea la cara, evidentemente por privacidad y seguridad, y os ponéis de espaldas y hacéis ejercicios con ellos. Yo qué sé, vídeos o recetas gastronómicas. En tu caso, el tema de fiestas infantiles. Pensad que ahora tenéis a todos los niños del mundo mundial casi encerrados en sus casas con sus padres. Y sus padres, claro, en España llevamos 3 semanas de confinamiento y eso ya es mucho. La gente ya está harta y ya no saben qué hacer con sus niños. O sea, muchos padres están perdiendo ya los nervios y la creatividad en hacer cosas. Entonces, ostras, tenéis ahí un público potentísimo. Es que no sé cómo te llamas, pones Animaciones Bombón. Bueno, pues Animaciones Bombón, creo que tendrías que crear precisamente estos contenidos didácticos y sobre todo hay una cosa que es muy importante, los contenidos que sean pedagógicos. Es decir, que enseñen, que nos ayuden a aprender, que sean conciliadores, que sean de concienciación también y no dramatizarlos, que la situación ya es bastante jodida como para que encima creemos contenidos dramáticos. Buenísimo. Y tenemos otra pregunta aquí de Alejandro Espinosa. Chris, ¿cómo podría yo personalmente enfocar storytelling en productos asociados a planeación financiera de una empresa reconocida a nivel
mundial. Entonces, pues déjame dar mi opinión y luego me encantaría saber lo que pienses, Vale, Elia. Y en este caso, Alejandro, tienes que pensar en tus clientes, ¿ok? Porque este puede ser un momento perfecto para usar a los stories de éxito, ¿ok? Obviamente tú tienes clientes que están usando estos productos de planeación financiera y están logrando sus metas, ¿ok? Están tomando vacación con su familia, con sus hijos, están comprando las casas, no sé, una finca para pasar tiempo bien en familia. Después de 3 años contigo, logran comprar su carro o enviar a sus hijos a una universidad muy prestigiosa en Europa o en Colombia y empezar a jugar un poquito con el futuro, ¿ok? Porque cuando estamos invirtiendo en productos de planeación financiera, obviamente es más con una visión de largo plazo, es lo que queremos lograr en el futuro. Y tú tienes que poner tu cliente en los zapatos de alguien quien ya está logrando esos logros en el futuro, gracias a lo que tú estás haciendo y esos productos financieros. Entonces, yo empezaría a hacer como una lista de stories que tú puedes contar, de una pareja, de una familia, de alguien soltero, y tener stories diferentes que tú puedes contar a personas similares a ellos. Entonces, si tú estás hablando con alguien como yo, pues yo soy soltero, yo vivo con mi gato, tú puedes contar a mí una historia de alguien que vive soltero y también tiene gato y ahora pues está logrando sus metas en el futuro, sus metas financieras. Entonces, eso es lo que yo diría. ¿Qué piensas, Elia? De lo tuyo no añadiría nada más, sencillamente añadiría algo a la estrategia, ¿vale? Hablamos mucho de Big Data, hablamos en exceso de Big Data. Para quien no sepa qué es el Big Data, vamos a definirlo de una forma muy simple, que es recabación de datos tangibles, ¿vale? Cuantificables, para poder tener esos datos y crear una estrategia acorde a ese público objetivo. ¿Qué pasa? Que yo sé que Chris está soltero, tiene un gato, tiene un coche, trabaja en esto, gana tanto y hace vacaciones en agosto. Vale, todo esto son datos tangibles, con lo cual estos datos con un CRM, con un Customer Relationship Management, lo tienen absolutamente todas las empresas. Hasta aquí todo correcto. Volvemos a lo mismo de antes. Todas las marcas cubren necesidades, pero lo que queremos nosotros es la diferenciación, diferenciarnos de nuestra competencia. Con lo cual, para diferenciarnos, en este caso, necesitaríamos hacer small data. O microdata, que es la recabación de datos intangibles. Yo sé todos estos datos de Chris, pero imagínate que Chris está optando en contratarme a mí o contratar a mi competencia. Ambas empresas tenemos los datos tangibles a través del Big Data de Chris. Pero yo he sido más lista y he hecho recabación de datos intangibles con el Small Data. Es decir, sé qué le preocupa a Chris, cuáles son sus problemas, qué necesidades tiene más allá de lo tangible. Todos esos datos incuantificables, que son más de piel, y puedo ofrecerle no solo cubrir sus necesidades, sino satisfacer sus deseos. Claro, ¿con quién se va a quedar Chris? Con quien sabe qué inquietudes tiene, con quien sabe cuáles son sus problemas o con el que solo le está cubriendo necesidades. Obviamente se va a quedar conmigo en este sentido. ¿Vale? Entonces, ir un poco por este lado. Yo, la chica, era una chica, ¿verdad? Alejandra Espinosa, sí. Ok. Pues que haga una fusión de la parte que ha contado Chris, que me parece brutal, y luego añadir un poco dentro de la estrategia esa recabación de datos para poder ofrecer una experiencia memorable y totalmente diferenciadora. Buenísimo. Incluso para los que saben un poquito más de Small Data, hay un libro que se llama Small Data de Martin Lindstrom. Sí, buenísimo. Él estaba en Exmo cuando tú estabas también, ¿cierto? Sí. Yo compartí escenario con él. En México no estaba, pero creo que fue en Perú que compartimos escenario. No sé si fue en Perú no me acuerdo. No, yo creo que en Bogotá, porque él estaba en Bogotá. Sí, es verdad, en Bogotá. Sí. Sí, pero no en el 2018 también. Sí, compartimos escenario con Martin Lindstrom. Hay una pregunta súper interesante aquí, Chris. No sé si vamos bien de tiempo.
Tenemos 7 minutos más con Wow. la transmisión en Instagram. Vale. Podemos durar un poquito más en YouTube y Facebook. Vale. Bueno, para los que nos estéis siguiendo en Instagram, id a la cuenta de Chris Payne en YouTube, que ahí seguiremos un poquito más porque aquí no nos va a dar la vida. Más ventas B2B se llama. O si no, haced una cosa, es que si no, no nos va a dar tiempo, Dios mío. Nati, hostia, no, Nanki, Dios, es que no veo un carajo sin gafas, ¿eh? Vale, dice, ¿cómo puedo contar una historia negativa para favorecer una venta? Cuéntame alguna experiencia con una historia negativa. Brutal. Esto me parece súper interesante. Vete a eliaguardiola.com y ve al sobre mí. Ahí cuento mi experiencia negativa, cómo emprendí yo y la mierda más grande en la que se convirtió emprender para mí, y ahora doy las gracias por haber emprendido. Porque si bien emprender es una mierda, merece la pena, si no tiras la toalla. Y es más, los emprendedores al final terminamos siendo masoquistas, porque parimos un proyecto y ya tenemos 2 o 3 proyectos más en la cabeza y tenemos que ir pariendo proyectos. Los que no pueda ir contestando en el live de Instagram, de verdad, es que hay un mogollón de preguntas, Chris, Dios mío. Es el tema es muy bueno, a la gente le gusta mucho. Pero vamos, que me escribís a hola@eliaguardiola.com y os respondo, o me encontráis en todas las redes habidas de por haber y yo os respondo, de verdad, que me sabe mal no poder responder a todo el mundo. Exacto, y también para agregar un poquito a esta pregunta de historia negativa, tal vez no podemos tener una parte negativa en la historia, pues puede salir bien. Por ejemplo, si alguien dice, mira, si alguien quiere salir de tu empresa y ir a la competencia, puedes decir, entiendo perfectamente y tenemos clientes y ellos hicieron lo mismo y en 6 meses regresaron a nosotros, ¿ok? No estás diciendo nada mal de la competencia, solamente estás diciendo que esta ha pasado, ¿ok? Y había personas que regresaron. Incluso esto puede ser una objeción. No, es que yo he escuchado que había personas saliendo de tu empresa para trabajar con la competencia. Y pues sí, es cierto, esto ha pasado y la mayoría han regresado a nosotros. Okay. Mira, esto también me ha pasado a mí, Chris. Muchas veces mira, yo me he encontrado incluso con gente que me ha dicho, Elia, he tenido una experiencia súper negativa con un proveedor, es decir, con alguien que me gestionaba las redes o que me hizo los textos, el copywriting de la web, y ha sido un desastre. Y no vine a ti primero porque como eres Elia Guardiola, pensaba que serías muy cara. Y dije yo, claro, es que esto es un concepto distorsionado de lo que tiene la gente, ¿no? Yo me encuentro con muchos clientes de rebote, de gente que le han hecho un mal trabajo y luego han venido. Coño, de verdad, preguntad. No soy tan cara. Hay cosas que... Y también depende de si lo haces para una empresa corporativa o una multinacional, si lo haces para un emprendedor, si lo haces para una marca personal. Es que depende de muchas cosas. Y otra cosa importante, esto en cuanto a clientes, pero en cuanto a trabajadores, el trabajador que se vaya de tu empresa y luego quiera volver, uno, es que no estaba tan mal contigo o es que no lo cuidaste suficiente en ese momento. ¿Me explico? Y esto es igual que cuando hablamos de diferencias entre líderes y jefes. Yo no quiero ningún jefe, yo quiero líderes. A un jefe tú le tienes miedo, le tienes pavor, acatas órdenes, no se involucra. Y un líder se arremanga las mangas y tira millas y se involucra, se pone de rodillas si es necesario, no le tienes miedo, al contrario, le sigues, y los líderes son los que crean las mejores historias, porque no cuentan solo la suya, sino que también tienen en cuenta las de su equipo, y eso es lo más importante de todo. Buenísimo, pues Eli, no tenemos mucho tiempo y me gustaría pues entender un poquito de lo que estás hablando de esta última pregunta, que es ¿qué viene después de storytelling? Entonces, puedes contarnos un poquito de qué viene. Realmente viene el story doing, el story leading, es decir, pasamos, para que se entienda, pasamos de la narración a la acción, del contar historias al hacer historias, a ponerlas en vivo, un poco crear acciones más allá de la pantalla plana, ¿no? Es decir, marketing experiencial, marketing de guerrilla, street marketing, ¿ok? Todo esto podríamos decir que es story doing.
Pero yo diferencio storytelling de story experience de una forma muy sencilla. Yo hago story experience y storytelling. Y en el storytelling, la marca define la experiencia. En el story experience, la experiencia define la marca. Es decir, en el primero, la marca dice, voy a hacer que estas personas sientan eso. ¿Sí? Hay una intencionalidad. Y en el Story Experience, dependiendo de cómo vivamos la experiencia nosotros como usuarios o clientes, vamos a determinar y a definir esa marca. Con lo cual, hay una condicionalidad del usuario para que sienta y viva la experiencia de una forma diferente. Buenísimo. Sí, incluso hoy en día he visto algunas frases de la gente diciéndome, no debemos ver las noticias porque pues las noticias hoy son negativas, ¿ok? Debemos enfocarnos en hacer noticias, ¿ok? A mí me gusta esto porque ahora tenemos tiempo, ¿ok? Tenemos tiempo, todo el mundo está en la casa y tenemos que no solamente hablar, pero tenemos que actuar. Totalmente de acuerdo. Tenemos que dar el clic para pasar de lo que estamos haciendo, pero hacerlo de verdad. No que se quede en una sola idea, sino parir esa idea y pasar a la acción. Buenísimo. Entonces yo creo que vamos a terminar la transmisión en Instagram. Entonces incluso les invito en Instagram a entrar a la transmisión en YouTube, ok, Más Ventas B2B, donde vas a ver nosotros igualitos, pero en YouTube. Y yo creo que podemos contestar algunas otras preguntas porque tenemos muchos. Ok, una de Erika Parra. Si distribuyo productos de aseo, pero la gente no está afín con este tema, ¿qué tipo de historias puedo contar? Hostia, ahora con el confinamiento, los productos de aseo son los más valorados. Tráelos para acá, que los necesitamos todos. Ya tienes un cliente aquí, Erika. Yo creo que sí se pueden contar historias. De hecho, yo creo que las puedes contar de una forma divertida. El ser humano necesita más diversión que nada más ahora mismo. Estás en un momento en el que tocar esto, la piel y el humor, va a darte resultados brutales. Buenísimo. Entonces, pues, ¿qué puede ser una historia como chistosa en este sentido? Wow. A ver, improvisemos. No solamente, no tienes que usar productos de aseo, pero no sé, un ejemplo de alguien que, obviamente hay muchas marcas que están usando el humor para contar historias y transmitir los mensajes de sus productos. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que puedes, es que no solo diversión, es que también puedes hacer, yo qué sé, ¿qué ocurre muchas veces en nuestras casas? ¿Vale? Imagínate el papel de váter, que ha sido ha estado revalorizado y todo aquí y han salido un montón de memes. Aquí en España fue brutal. La primera semana de confinamiento, de cuarentena, los supermercados se quedaron sin papel de váter. ¿Qué dices tú? ¿Pero el papel de váter se come cuando estás en cuarentena o tienen miedo a no limpiarse el culo o qué pasa? He escuchado eso. Toda esta tendencia comenzó en Australia, ¿sabes eso? Te lo juro. No. Sí, comenzó en Australia. Wow. Entonces, eso es un ejemplo, yo creo que para Erika. Entonces, ella puede decir, mira, en este momento ustedes no tienen que enfocarse en comprar papel higiénico, porque hay otras necesidades dentro de casa para asegurar que están protegidos de... Pero, mira, imagínate que tú eres mi cliente, ¿vale? Y yo soy Erika y tú me tienes que comprar a mí. Yo haría algún spot o alguna imagen donde un gato te roba el papel de váter cuando estás en el baño. No sé, cosas divertidas. Que eso es muy típico. Tú estás en casa con la familia, con la pareja, vas al baño y te has quedado sin papel de váter porque él se lo ha terminado. Bueno, en casa no ocurre porque hay 2 baños, o 3 baños, perdón. No es que tenga una casa gigantesca, pero tenemos 3 baños, uno sobra, pero bueno, a lo que voy. Bueno, y no sé por qué Pablo los usa los 3, bueno, a lo que voy es que... Sí, yo haría lo mismo. Oye, pero cabrones, que con uno tenéis suficiente. Yo solo tengo un baño. Abusones. Bueno, poniéndome en serio, yo creo que
los temas de SEO, uno, puedes hacer cosas divertidas, ¿vale? Crear contenidos o historias divertidas. Y dos, puedes crear historias tiernas, porque el SEO al final es como muy escatológico, como muy... crea también un poco de rechazo, ¿no? Y yo creo que hacer historias divertidas y tiernas, que se pueden hacer tiernas y divertidas a la vez, que todavía tienen más push, yo creo que Erika tendría un gran resultado. Y hay además un CTA, un call to action potente y con un eslogan brutal. Buenísimo. Pues ya vamos en una hora. Entonces, chicos, de nuevo, hay muchas preguntas aquí. Yo sé que no tenemos tiempo para contestar a todos. Entonces, Chris, yo pues, las puedo responder después, ¿eh? Yo las responderé. Yo las tendré exacto. visibles, ¿verdad? ¿Las tendré visibles en YouTube? Sí, claro. Entonces, Vale. este live va a quedar grabado en YouTube inmediatamente Bien. después. Y tú puedes ver todas estas preguntas. Entonces, Eli, ¿dónde podemos encontrarte en las redes sociales? Si queremos saber un poquito más de Storytelling. En todas las redes sociales habidas y por haber, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Twitter, todo con Elia Guardiola. Es muy sencillo. Elia Guardiola y me encontrarán ahí. Y luego en mi web, eliaguardiola.com, donde ahí escribo, bueno, hay una parte de mis servicios o de lo que yo hago, mejor dicho, o en lo que puedo ayudar. Y luego un poco el blog y artículos sobre marketing emocional, marketing experiencial, marketing de concienciación, la formación que doy, la que estoy creando nueva ahora. O sea, y nada, todas las preguntas que me queráis hacer, de verdad, soy súper cercana, Chris lo sabe, que todo lo que me preguntéis, yo, vamos, encantada de responderos y ayudaros. Buenísimo. Y también yo vi en tu página que tú pues, vas a estar en Colombia este año para dictar algunos Sí, todo va workshops. bien. Sí. Bueno, claro, eso era uno de los proyectos. Yo en 2019 creé un tour de talleres por unas 12, 13 ciudades de España y funcionó, bueno, bien. Y dije, va, pues ahora ya lo que voy a hacer, porque ya hacía como 2 años que la gente en Colombia me estaba pidiendo hacer talleres presenciales y dije, ok, voy a ir 2 semanas a Colombia, voy a estar una semana en Bogotá y una semana en Medellín y voy a dar los 2 talleres presenciales que yo hago, que son Marketing Emocional Experiencial y Storytelling Story Experience. ¿Qué pasa? Que dadas las circunstancias no sé yo cómo va a ir todo. Mi idea es ir y dar esa formación para el máximo de personas posibles. Si no se pudiera hacer, esta formación yo estoy preparando pequeñas formaciones online a través de videoconferencias. Ya he hecho una para hoteles y restaurantes y ha sido brutal, tocando temas muy concretos, cómo gestionar las redes sociales, cómo crear un calendario editorial de contenidos, cómo crear tu storytelling, bla, bla. Entonces, todo lo que necesiten, de verdad, que me escriban. Y sabes perfectamente, Chris, que si esto se cierra en Colombia, vamos, lo sabrás el primero. Perfecto. Entonces, chicos, deben estar muy pendientes de las redes de Elia para pues si ella va a hacer algo presencial o lo más probable, Ojalá, online. sería en noviembre. Sí, no, pues yo quiero empezar a hacer las cosas presenciales de nuevo, porque nadie quiere estar en la casa todo el tiempo. Pues, eso es lo que tenemos en este momento. Listo, entonces muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Recuerden que tenemos los cupos abiertos para entrar al B2B Sales Academy solamente hasta mañana. Y mañana voy a hacer otro podcast, yo solo, ¿ok? Se llama Los 3 secretos de los vendedores que van a sobrevivir la pandemia. Entonces, eso es muy importante. Los 3 secretos de los vendedores que van a sobrevivir la pandemia. Va a ser más estilo webinar. Yo tengo muchas diapositivas para mostrarles. Y de esos 3 secretos, de verdad, son súper importantes para todo el mundo que no solamente quieren seguir vendiendo, pero quieren salir de esta crisis muchísimo más fuerte. Es súper bueno el título, tengo que decírtelo, ¿eh? Es súper potente porque es copywriting persuasivo puro y duro, ¿eh? Muy bueno. Muchas gracias. Sí, también Elia sabe mucho de copywriting, y esos chicos es una de las habilidades más importantes en las ventas, específicamente si tienen un emprendimiento.
¿okay? Entonces pueden hablar con ella sobre copywriting. Incluso tienes un curso gratis en este momento, ¿cierto? No, ahora ya no. Fui del 23 al 31 de marzo, Okay. Chris, que lo di gratuitamente, se apuntaron como 500 personas. Pero lo que estoy haciendo ahora es actualizar mis cursos, mis 3 cursos online, los estoy actualizando, creando vídeos nuevos, creando el rediseño y van a ser súper, súper potentes. No voy a cambiar el precio, va a ser el mismo, pero van a tener, vamos, mucha más información actualizada y un diseño más visual y vídeos más potentes. Buenísimo, buenísimo. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Elia. Un placer, Chris. Ha sido súper chévere. Hablamos muy pronto. Y chicos, soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Recuerda, es tiempo para vender diferente. Hasta luego todos. Hasta luego.